Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextTV. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a este pequeño y corto vídeo sobre 5 valores, 5 caídas, 5 oportunidades en el IBEX 35 que se nos están presentando y que son los 5 valores que más han caído durante la semana pasada. Valoraremos tanto el aspecto técnico sobre las últimas noticias también de estos valores y si realmente está justificada los fuertes retrocesos que han sufrido estos 5 valores durante la semana que terminamos el pasado viernes. Antes de empezar, recordaros que, como bien sabéis, XTB tiene una tarifa de acciones a 0 euros de compra-venta de los activos al contado, tanto de acciones como de ETFs, para aquellos nominales de inversión al mes inferiores a 100.000 euros. Y si además vuestra cartera de inversión, el valor nominal de vuestra cartera es inferior a 250.000 euros, tampoco tenéis ningún tipo de coste de mantenimiento ni de custodia de la posición. Por lo tanto, no hay ningún tipo de injerencia económica en la operativa con estos activos, de manera que directamente operáis al mercado sin ningún tipo de comisión. Además, como muy bien sabéis, hacerse cliente con XTB es muy rápido, es muy sencillo y tanto a través de la página web como del enlace que tenéis para haceros clientes a través de la aplicación de XTB, la X-Station Mobile, que tenéis el enlace en la parte superior que aparece en un botoncito ahora mismo en vuestras pantallas, podréis haceros clientes de XTB en 15 minutos, en menos de 15 minutos, desde cualquier parte donde estéis. Si ahora mismo estáis en vuestro domicilio, pues porque estáis todavía trabajando, o en vuestra oficina en un descanso que os podáis tomar, o incluso si ya estáis disfrutando de vuestras merecidísimas vacaciones desde la playa o desde la montaña. Bien, dicho esto, el motivo del vídeo es ver la representatividad que han tenido estos 5 valores, si son de algún sector en concreto muy importante en lo que es en el entramado empresarial y económico de nuestro país, y en relativo también respecto al IBEX 35, que es el índice donde están contenidos estos 5 valores, pues qué comportamiento han tenido y si han pesado mucho o poco sobre las correcciones del IBEX 35. Bien. Dicho esto, pues y atendiendo lógicamente al título más que evidente y obvio, 5 caídas, 5 oportunidades del IBEX 35, vamos a arrancar y a ver cuáles han sido. Bien, dicho esto, bueno, pues las principales caídas de la semana pasada en el IBEX 35 han sido los siguientes. En primer lugar, Siemens Gamesa, la compañía de energía renovable que ha sufrido o ha tenido la obligación prácticamente de declarar un profit warning antes de sus resultados por el impacto que van a tener los aranceles, las tasas que va a aplicar el gobierno de Estados Unidos por la demanda o la denuncia del sector energético en el país norteamericano respecto a lo que se denomina un dumping de precios. Es decir, que Siemens Gamesa, entre otras compañías, aparentemente han estado acudiendo a contratos y concesiones públicas consiguiendo a través de precios por debajo de coste, es decir, han competido en precios extremadamente agresivos que bueno, pues aparentemente han sido por debajo de coste de producción para hacerse con esos contratos y bueno, pues eso no deja de ser una competencia desleal plenamente denunciable y que así ha sucedido en Estados Unidos. El gobierno, antes de tomar ninguna medida, aunque de manera preventiva, indicó a estas compañías donde se incluía Siemens Gamesa que iba a aplicar una tasa, un arancel adicional al coste de importación a Estados Unidos de las torres de los molinos eólicos, para que nos hagamos una idea exactamente de qué materia o de qué producto estamos hablando, una tasa del 74% sobre el precio de importación, y eso pues originará un perjuicio económico lógicamente a la facturación de Siemens Gamesa, que verá cómo se le encarece en un 74% la factura. Esto finalmente se ha aplicado porque el gobierno de Estados Unidos no ha recibido por parte de Siemens Gamesa ningún tipo de documento que justifique los bajos precios con los que ha estado vendiendo hasta ahora y que por lo tanto corresponde aplicar esta tasa o este arancel en el ámbito del comercio internacional, y es lo que más ha lastrado a un valor que ha liderado las caídas durante la semana pasada en torno al 19,76%, siendo el valor que más ha caído durante toda la semana respecto al índice.
En segundo lugar, o prácticamente en los cuatro lugares restantes, tenemos al sector turístico español representado en el IBEX 35, liderando las caídas IAG con un 10,78% de caída, Meliá Hotels con un 7,43% y AENA y Amadeus respectivamente con un 7,32%. Lo que hemos estado viendo durante la semana pasada es el impacto negativo sobre las expectativas de negocio en el sector turístico por el incremento de los casos de coronavirus, el incremento de la incidencia y la variante Delta, que con ese incremento, con esa mayor posibilidad de contagio, aunque con menor repercusiones o secuelas físicas y bueno, pues, médicas, en este caso con una menor hospitalización y con una injerencia o con un impacto de esta nueva variante, sobre todo en los tramos de edad mucho más bajos, todavía quedan visos de esperanza sobre el sector. Y algo muy importante que no se está teniendo en cuenta, o que los inversores no están teniendo en cuenta, y es que no está habiendo noticias de cancelaciones de reservas ni de vuelos ni de hoteles, y por lo tanto debemos seguir pensando que el sector turístico va a ser uno de los que mejor desempeño va a tener durante el tercer trimestre, por uno de los principales motivos, que es que están penalizándola quizás con exceso de impacto, con excesividad, con demasiada virulencia a un sector turístico que no está englobando, o que aparentemente en los mercados están repercutiendo lo que correspondería al sector de la restauración, que no es explícitamente o directamente el sector turístico, pero sí que está muy vinculado. En este sentido, además hay que tener en cuenta que recientemente el gobierno británico ha levantado las restricciones sobre el mercado o el territorio español, y el incremento de las reservas de los británicos en España para este verano se han incrementado un 300%. Eso debería ser también síntoma de esperanza respecto a una buena facturación en este tercer trimestre y por lo tanto un buen negocio en estas cuatro compañías, tanto IAG en lo que corresponde a los vuelos, como Meliá Hotels en representación del sector hotelero, y por supuesto AENA, la gestión portuaria y el negocio comercial dentro del aeropuerto, y por supuesto Amadeus, la compañía tecnológica de gestión de reservas. Estas cuatro compañías, que representan en su totalidad el sector turístico dentro del IBEX 35, han tenido estas caídas correspondientes, que respecto al IBEX, que lo tenemos en último lugar, el selectivo cayó la semana pasada un 3,65%, muy diferente al resto del comportamiento del sector turístico y de Siemens Gamesa, que son los 5 valores que más han caído. El suavizado por parte de los mercados respecto al sector industrial e incluso el sector bancario, a pesar de las caídas generalizadas, han permitido que el IBEX, respecto al impacto de estas grandes compañías, que han sido las que más han caído la semana pasada, no tengan un impacto importante dentro del índice, aunque sí es cierto que una caída del 3,6% en un índice que representa, al fin y al cabo, en el ámbito financiero o en el ámbito bursátil, la situación de un país, pues podemos ver que además el IBEX fue de los índices que más cayó durante la semana pasada. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo están en el ámbito técnico estas 5 compañías, y por lo tanto ver si hay oportunidades de compra o si en los niveles en los que actualmente están cotizándose serían una gran oportunidad de entrada. Vamos a empezar con Siemens Gamesa. En este caso, Siemens Gamesa, ya desde finales del año pasado, que alcanzó esa cota en el entorno casi de los 40 euros por acción, ha estado desarrollando un comportamiento bajista con un canal de máximos y mínimos decrecientes, y la fuerte caída observada la semana pasada prácticamente encontraba zona de soporte precisamente en el soporte de mínimos decrecientes de dicho canal, algo que en el ámbito técnico da cierta seguridad en cuanto a una pequeña recuperación o una amplia recuperación de todo el hueco que ha dejado la compañía sin cubrir, y que en algún momento deberíamos ver cotizando. A partir de ahí, o aparte de eso, el ámbito en el rango de color verde que podemos observar es una zona de alta negociación del valor, con grandes correcciones en cotizaciones justo antes de la famosa noticia del 9 de noviembre de la vacuna de Pfizer y BioNTech, a partir del cual los mercados financieros en general, los mercados bursátiles, subieron con bastante fuerza, y por lo tanto tenemos un rango donde Siemens Gamesa podría estar cotizando con cierta lateralidad, con el objetivo o con la pretensión, a pesar del profit warning,
de que hubiera cierta recuperación en el precio. ¿Por qué? Pues porque como los mercados se mueven por expectativas, después de la noticia del profit warning, los mercados ya han descontado en principio esas correcciones directamente sobre el precio. Por lo tanto, deberíamos esperar una recuperación a partir de el establecimiento o el mantenimiento, el conocimiento, mejor dicho, de que una vez ya establecido ese profit warning, que va a haber un empeoramiento de las expectativas de facturación y negocio de Siemens Gamesa por el impacto que tendrá precisamente ese arancel de Estados Unidos, uno de los mercados donde más negocio tiene precisamente Siemens Gamesa, nos queda como objetivo, bueno, pues esperar la recuperación y la cobertura o el cierre de todo el hueco bajista que nos ha dejado la compañía entre los 23 euros por acción y prácticamente los 26 euros por acción. Estamos hablando de un hueco que en representación del precio actual supone más del 10% de la cotización. Por lo tanto, ese es el objetivo que podríamos tener en cuenta dentro de la cotización. Aún así, en el más corto plazo y teniendo en cuenta que podríamos entrar dentro de un pequeño rango lateral dentro de Siemens Gamesa, tenemos objetivos menores en torno a los 24 euros por acción, que respecto al precio actual estamos todavía con una posible recuperación en torno a un 1,6 euros por acción. Entonces, este es el contexto que tenemos para Siemens Gamesa. Es cierto que el marco principal es esta directriz o este canal bajista de máximos y mínimos decrecientes que debería mantenerse al menos en el corto o medio plazo. En segundo lugar, después de la gran caída de Siemens Gamesa, además del 19%, arrancamos con IAG, la compañía aérea que ha estado desarrollando cierta volatilidad durante el año pasado y después de la ampliación de capital del 150% durante el mes de septiembre. La compañía los inversores acogieron con muy buen ánimo la noticia de la vacuna de Pfizer, y desde el 9 de noviembre, que es la gran vela alcista que observamos justamente aquí, lo voy a poner en pantalla completa para que lo podamos ver un poquito mejor. En el caso de IAG ha realizado procesos de impulso, retrocesos, impulsos, retrocesos, con una vertiente de medio plazo de mínimos crecientes que apoyarían todavía el contexto alcista. Esa consecución de mínimos crecientes en un marco temporal mucho más amplio están dentro del proceso alcista y de recuperación de un sector que deberíamos esperar que tuviera cierta recuperación, precisamente por lo que he dicho al principio, que no está habiendo noticias de cancelación ni de vuelos ni de reservas de hotel. Por lo tanto, los turistas siguen a la expectativa de poder coger sus vuelos y sus hoteles en sus vacaciones. A partir de aquí, bueno, pues estos dos procesos de impulso-retroceso han estado desarrollando máximos decrecientes hasta que finalmente ha habido una ruptura, y en este caso máximos y mínimos decrecientes en un desarrollo de un canal bajista donde el soporte principal está aproximadamente en el €1,75. A partir de ahí, bueno, pues ¿qué podríamos esperar? Un retesteo del soporte para coincidir con la directriz alcista de mínimos crecientes, y un punto clave importante a tener en cuenta para aquellos inversores que todavía no hayan entrado en IAG y bueno, pues vean en este caso una oportunidad, sobre todo porque si hubiera una ruptura de esta directriz alcista podríamos ajustar a través de un stop loss muy cerrado, bueno, pues limitar la pérdida y no perder la oportunidad de esperar alguna corrección adicional. En cualquier caso, el contexto de medio plazo, teniendo en cuenta que estamos valorando pues IAG prácticamente en un marco temporal de un año con velas diarias, el contexto alcista se sigue manteniendo, y eso es lo importante que debemos tener en cuenta sobre el valor. Bien, en tercer lugar seguimos después de IAG con la compañía hotelera Meliá Hotels. En este caso, la compañía tuvo un máximo relativo durante el año pasado en torno a los 5 euros y medio por acción, después de una gran corrección durante el segundo semestre del año, dados los datos del mal ejercicio que fue el año 2020, pero al igual que con IAG, la noticia del 9 de noviembre se saldó con una gran subida desde los mínimos o cercanos a los mínimos en torno a los 3 euros por acción hasta casi, no llegando a duplicar, pero bueno, pues con un rendimiento de prácticamente un 75%, la compañía entró en un terreno de consolidación, en un proceso de reacumulación para utilizar lo que antes era un máximo o una resistencia como ahora una zona de soporte, acompañado muy bien por esa media de 50. Después de ese impulso con la ruptura de los máximos anteriores, la compañía encontró un nuevo máximo por encima de los 7,3
euros por acción para empezar a desarrollar un pequeño canal alcista. Realmente podríamos considerarlo incluso un proceso de lateralización, un proceso lateral con cierta distribución, porque la tendencia o la directriz de los máximos decrecientes, aunque muy leve, es bajista. Después de la gran noticia, bueno, pues en este caso la variante Delta ha estado perjudicando y las noticias del coronavirus mucho, al igual que IAG, quizá en exceso por lo que os he dicho de que realmente el mayor damnificado va a ser el sector de la restauración por las limitaciones, mientras que los hoteles y las compañías aéreas deberían poder todavía mantener, dado que no hay cancelaciones, las esperanzas de un buen negocio. Aún así, después de haber visto cómo este proceso de reacumulación de la compañía se saldó con una ruptura al alza, con un nuevo máximo post-coronavirus, después de este, bueno, pues digamos estancamiento, este rango lateral entre los 6 euros y los 7,5 euros por acción, con una pequeña directriz bajista, la compañía rompía el soporte mantenido también por la media de 200 sesiones y podríamos ver una pequeña corrección adicional a la que ya estamos observando y buscar niveles interesantes en torno a los 5,4 o hasta los 5 euros por acción, zona de máximos que teníamos de referencia previo a la noticia de la vacuna de Pfizer y BioNTech y que ha sido una zona clave con alto volumen de negociación hasta que finalmente bueno, pues hubo una ruptura al alza por encima de los 6 euros por acción. Por lo tanto, en el caso de Melia, entre los 5,5 en los que se encuentra ahora y los 5 euros por acción, sería una gran oportunidad de entrada. Y reitero, importante, no está habiendo noticias de cancelaciones y de hecho la noticia del levantamiento de las restricciones del gobierno británico ha disparado las reservas un 300%, algo que debería ser motivante, positivo, para ver un giro en el comportamiento de Meliá Hotels en el corto plazo. En cuarto lugar tenemos a AENA. Bueno, en cuarto lugar tenemos a AENA, la compañía de gestión aeroportuaria ha estado desarrollando un proceso triangular con una resistencia bastante clara en torno a los 150 euros por acción, con una consecución de mínimos crecientes que marcaban precisamente esa estructura triangular. Además, con un contexto de medio plazo, al igual que hemos visto esos mínimos crecientes en el caso de IAG, en el caso de AENA pasa exactamente lo mismo. Y si proyectamos la amplitud o el cateto corto de la estructura triangular que ha estado desarrollando AENA y la proyectamos desde el punto de ruptura que vimos el pasado mes de junio, podemos ver que la proyección a la baja coincide prácticamente clavado con los niveles de soporte de los mínimos crecientes. Es decir, este soporte de mínimos crecientes sigue manteniendo la directriz alcista del valor en el medio plazo, a pesar de que en el corto estamos viendo esas correcciones donde el primer soporte de referencia estará en el entorno de los 125 euros por acción, que son justo los mínimos del proceso inicial donde se generó esta estructura triangular. Por lo tanto, tenemos una primera oportunidad en el entorno de los 125 euros por acción, y si este proceso es lo suficientemente fuerte para los compradores o la demanda en este caso que puedan impulsar un nuevo proceso alcista, será un buen punto de referencia. Si es un proceso de soporte, una pequeña parada en un proceso de corrección adicional, tenemos esa segunda referencia en torno a los 115, 120 euros por acción, que no es ni más ni menos que el soporte de mínimos crecientes de la estructura de medio plazo junto con la proyección bajista de la estructura triangular que habíamos marcado anteriormente. Por lo tanto, aquí tenemos dos oportunidades o dos niveles de precio relevantes bastante importantes. Y para terminar, dentro de los 5 valores, 5 oportunidades, estamos con Amadeus, otra compañía que también ha estado desarrollando un proceso lateralizado, aunque con un contexto alcista por esos mínimos crecientes que podemos ver de soporte y que han estado aguantando el valor desde principios prácticamente del mes de febrero hasta la ruptura a la baja a mediados del mes de junio, coincidente con unos niveles de volumen importante después del gran rechazo que vimos o el proceso final alcista cuando conocíamos la noticia de la vacuna de Pfizer y BioNTech. En el caso turístico es más que evidente que esa noticia del 9 de noviembre, que será reconocida y recordada probablemente a nivel mundial y a nivel histórico, generó un proceso correctivo donde los vendedores rechazaron la cotización por encima de los 65 euros por acción para cerrar en aquella famosa jornada prácticamente en los 55. Pues desde entonces la compañía de reservas
por internet, ha estado desarrollando un proceso muy lateralizado, aunque tuvo aquí un stress test donde tuvimos un pequeño proceso donde se puso a prueba precisamente el soporte, aunque la media de 200 sesiones acompañó muy bien durante estos últimos 4 o 5 meses, para finalmente romper a la baja, romper esta estructura alcista de mínimos crecientes para iniciar un proceso correctivo que hacía perder precisamente el soporte en torno a los 55 euros por acción y que ahora tenemos como referencia precisamente el entorno entre los 51 y 52 euros por acción, que son los mínimos precisamente de todo este terreno, y además que coinciden con esos mínimos de la puesta a prueba el stress test propuesto por los inversores, hasta que finalmente se empezó en un proceso alcista en torno a esos 51-52 euros por acción. Por lo tanto, deberíamos volver a pensar que ese es un soporte fundamental, un soporte muy fuerte y una referencia a tener en cuenta para aquellos que quieran entrar en este valor, que recordemos, y reitero, dentro del sector turístico, creemos que ha sido impactado en exceso, porque si bien en cuanto al sentimiento del mercado es cierto que donde más va a impactar el sector, la pandemia, la quinta ola de coronavirus y esta variante Delta, es en el sector servicios, en términos generales, la mayor representación del sector servicios en el IBEX 35 es el sector turístico, aunque la restauración reciba un mayor impacto. Pero en este caso se ha descontado precisamente el sector restauración sobre el sector turístico y por eso creemos que se le ha penalizado en exceso y tendríamos una gran oportunidad, porque al no haber cancelaciones de reservas y además la noticia reciente de ese incremento del 300% en las reservas de los turistas británicos, deberíamos ver una gran campaña de verano comparativamente hablando a la que vimos el año pasado, que fue un proceso más bien lateral en el caso de Amadeus, como podemos ver aquí a la izquierda. Y para terminar, pues el IBEX 35, un pequeño contexto, un pequeño análisis de los niveles a tener en cuenta dentro del selectivo español, después de haber estado desarrollando inicialmente en la segunda mitad del año 2020 un proceso correctivo con un canal bajista, como podemos ver de manera muy evidente. También la noticia de la vacuna de Pfizer del 9 de noviembre es una fecha que reitero y digo mucho porque es una fecha prácticamente para recordar. Vimos que el IBEX cambió completamente su tendencia, hubo una ruptura al alza de esos máximos decrecientes y se empezó a generar, acompañado además por las medias más importantes, la de 200 y la de 50, un proceso alcista de máximos y mínimos crecientes, un canal que llegó hasta los 9.300 puntos, nivel máximo alcanzado prácticamente a principios del mes de junio, a partir del cual, con este incremento de la incidencia, los temores respecto a la economía, el incremento del IPC en Estados Unidos también ha sido un parámetro muy importante y que ha afectado negativamente al sector bancario y al sector industrial, también motivado por las correcciones que hemos visto en el mercado del petróleo. Las grandes energéticas, sobre todo Repsol, pues han tenido una gran corrección y ahora mismo nos encontramos en un pequeño rango de referencia entre los 8.250 puntos y los 8.400, que serán un nivel a tener en cuenta y que esperemos que sea de soporte a lo largo de esta semana. Aún así, en un proceso donde proyectamos los niveles de Fibonacci desde los mínimos anteriores hasta los máximos alcanzados en los 9.300 puntos, podemos observar que se ha perdido la cota del 23,6% del retroceso y que exactamente los 8.000 puntos del índice están en el entorno del 38,2%. Esto no quiere decir que el índice pueda alcanzar esos niveles de soporte, pero sí es cierto que es una cifra psicológica que en el IBEX 35 pues, suele tener bastante impacto sobre el sentimiento inversor de los minoristas, principalmente, aunque también es cierto que los institucionales hayan podido pues, generar parte de la presión bajista y parte de la presión vendedora que hemos visto sobre el selectivo español. Aún así, hoy tenemos la oportunidad de ver una recuperación de ciertos niveles por encima de los 8.400 puntos y si es así, podríamos ver una recuperación de los niveles por encima del soporte de máximos crecientes de la estructura del canal en la actualidad. Este es el contexto de los 5 valores que tenemos como 5 oportunidades dentro del IBEX, junto con un pequeño análisis del propio índice del mercado español, y con esto nos despedimos a partir de la imagen que quería cerrar con vosotros de conclusión de estos 5 valores que podremos tener muy en cuenta y debemos tener muy en cuenta de cara a este tercer trimestre del año.
Con este pequeño análisis nos despedimos. Hasta próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.